Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, chicos, de Iglesia en Casa. Es un placer estar aquí nuevamente con vosotros. Pues estoy impresionado porque justamente no lo había planificado, ni siquiera sabía que el día lunes era el Día del Medio Ambiente. Y la introducción de esta reflexión, de esta corta reflexión, viene a hablar acerca de un sembradío. Quiero hablar acerca de un sembradío porque hace unos días atrás mi esposa me contó que venía en su trabajo, venía en un autobús, ella es monitora de autobús, y venía viendo un sembradío y notaba que todo estaba perfectamente organizado. Los árboles en hileras perfectas, uno a cierta distancia del otro, y parecía que todo tenía una armonía espectacular. De hecho, todos son regados con el riego de gota a gota, son regados de forma sistemática, el sol les pega de la misma manera prácticamente, pero hay algo que le llamó la atención, y a mí también me llamó la atención, por eso quiero compartirlo, que todos los árboles eran diferentes. A pesar de que todos tenían en la misma tierra prácticamente, a pesar de que todos tenían la misma cantidad de abono, todos tenían tal vez la misma cantidad de agua, tal vez la misma influencia del sol, es curioso que todos eran diferentes y por supuesto no da la misma cantidad de frutos. A veces me voy a caminar a la montaña y me encuentro árboles de mandarina y noto que hay algunos árboles que dan unos frutos con unas naranjas deliciosas, con unas mandarinas deliciosas, mientras que uno que está al lado no son tan buenas. Y eso me impresiona porque a pesar de que podamos estar en el mismo lugar, tener la misma influencia, recibir la misma enseñanza, recibir los mismos principios, o un hijo, o dos hijos con los mismos padres que tienen la misma educación, a veces pueden salir totalmente opuestos. Y pues eso me hizo reflexionar y me hizo pensar sobre el pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. O sea, todos nosotros somos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Creo que todo el equipo de Iglesia en Casa son locutores, por lo que veo, pero es curioso porque cuando escuchas a uno hablar te das cuenta que tiene una particularidad muy diferente a la del otro, otros hablan con un tono de voz diferente, otros hablan con una velocidad diferente, y me encanta porque en la variedad podemos encontrar frescura, podemos encontrar dinamismo, podemos encontrar muchas cosas. Y Dios, me llama la atención el título que Esther dio en su corta reflexión que decía el Dios ecológico, porque también es el Dios de la variedad, el Dios que permite que existe mucha variedad dentro de la iglesia, en su creación, en todo donde Dios se involucra hay variedad. De hecho, hay una expresión, un versículo que dice la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios se manifiesta de muchas formas diferentes para cada uno de nosotros. Y con respecto a estos versículos que estamos leyendo, el versículo 13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y ahora, me voy a detener un poco en esta afirmación, porque a veces dentro de la iglesia ocurre esto. Queremos igualar a todas las personas de una sola forma. Queremos hacer como una fábrica de coches, que todos salgan exactamente igual. Queremos que todas las personas piensen exactamente igual, que les guste la música de la misma manera, que les guste la doxología que tenemos, y queremos que todos piensen como nosotros. Y bueno, Esther dijo hace poco que quisiera hacer obligatorio que siempre cantáramos esta canción. Pero ¿saben qué? Si dependiera de nosotros, realmente lo haríamos. Haríamos una iglesia uniforme, una iglesia que todos pensaran igual, que todos se vistieran igual, que todos comieran igual. Y lamentablemente este no es bíblico, porque la Biblia presenta que todos somos un cuerpo, todos somos diferentes y todos tenemos funciones y particularidades que nos hacen especiales. Y estas funciones Dios las ha colocado para el beneficio de nosotros. El versículo sigue diciendo, el versículo 16: y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. O sea,
A veces no solo queremos que otras personas sean como nosotros, sino que nosotros también queremos ser como otras personas. Y conozco algunos casos de algunas personas que quieren cantar como otros, quieren predicar como otros, quieren servir como otros, y sienten que si no hacen eso o no sirven de esa manera como lo hacen otras personas, no se sienten realizados. Sin embargo, tal vez no han encontrado su lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y me encanta este ejemplo de la naturaleza, me encanta este ejemplo del cuerpo de Cristo, porque cuando nosotros entendemos que la mano tiene una función totalmente diferente a la del pie, entendemos que los dos son importantes y los dos son necesarios. Pero me encanta el versículo 21 porque dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. A veces nosotros dentro de la iglesia también tenemos esta tendencia a pensar que hay algunas personas que son menos importantes que otras. Y el versículo sigue diciendo, el versículo 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los menos débiles son los más necesarios, los más importantes. Ahora, imagínense una iglesia que no tuviera diáconos, que no existieran los diáconos. Sería un desastre, pero ¿saben qué? Los diáconos en la iglesia no se ven. Los diáconos en la iglesia no figuran. Los diáconos en la iglesia son, a simple vista, parecen funciones que no son necesarias. Pero si el diácono no se encuentra dentro de la iglesia sería un caos. O imagínense que no estuviera la persona que limpia la iglesia, ya que no sea un diácono. La persona que simplemente va y limpia los aseos de la iglesia. ¿Pudiéramos usar la iglesia? No. Que no estuviera el chico que se encarga de organizar el sonido en la iglesia en casa. Me encantó que en este sistema, en esta iglesia, cada uno es importante. Y el hecho de que el chico técnico salude y forme parte es importante porque sin él este proyecto no funciona. Y me encanta que la Biblia dice, oye, los que parecen ser menos débiles o los que parecen que no son tan importantes son los más necesarios. Si no hay técnicos en la iglesia en casa, no existe iglesia en casa. Pueden estar todos los locutores, pueden estar todos los predicadores, pero si no están las funciones básicas, la iglesia no funciona. Y ahora, con respecto al medio ambiente, estaba hablando acerca del sembradío. Hay muchas plantas que son totalmente diferentes y hay cosas que no se ven. Por ejemplo, ayer estaba viajando y veía un viñedo muy grande y muy escondido se veía una manguera que genera el riego gota a gota, o sea que no se nota. Pero ahora, yo dije, si esta manguera no llegara a estar en este lugar, ¿qué pasaría? Tendría que venir una persona que se encargue de regar una poco a poco como se hacía en la antigüedad, ¿no? Pero ahora, cuando las cosas o las personas o los objetos que son básicos en el servicio no se valoran, se empiezan a generar conflictos. Y la Biblia está en contra de esto. La Biblia dice, mira, cada uno de los que se encuentran en el cuerpo de Cristo son importantes. Ahora, voy a poner un ejemplo. En Venezuela, yo era primer anciano de una iglesia y había una persona que era un poco terca, ¿vale? Era una persona mayor que era un poco terca y a veces yo decía, pero ¿qué hace esta señora aquí? ¿Qué hace esta persona aquí? Y me di cuenta que en las juntas incluso es necesario que haya personas tercas, porque si no hay personas tercas, las cosas pasan sin ser evaluadas, sin ser revisadas. Y en una oportunidad había un problema grande que yo me di cuenta que nadie iba a comentar y la persona terca marcó la pauta. Ahora, en ese momento yo entendí que todos los caracteres, todos los temperamentos, todas las personas que Dios permite que estén en la iglesia son necesarias. Aunque no siempre se valoren. No valoramos el dedo meñique, no lo valoramos, pero siempre cuando tomamos algo nos damos cuenta
el valor que tiene. O sea, si nos faltara, en ese momento empezaríamos a reflexionar sobre lo importante que son cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. Y me encanta la Biblia porque coloca a la iglesia de Dios como un cuerpo, donde algunas personas son ojos, algunas personas son boca, algunas personas son pies, algunas personas son manos, y representan los ministerios que están distribuidos gracias al Espíritu Santo, porque algunas personas sirven para expandir el Evangelio. Y siento que todos deberíamos expandir el Evangelio, todos deberíamos predicar, todos deberíamos servir, pero hay que reconocer que hay personas que tienen un don para compartir la palabra, que tienen un don para compartir el Evangelio a través del testimonio. Hay personas como mi esposa, yo reconozco que mi esposa tiene un don fantástico que es el don del servicio. Ella donde está sirviendo, está haciendo, está actuando, pero no la podemos comparar con otras personas que tienen otros dones totalmente diferentes. Entonces, este concepto que Dios genera del cuerpo como la iglesia nos está diciendo, oye, tienes que valorar a tu hermano, al que piensa como tú y al que no piensa como tú, al que come como tú y al que no come como tú, al que actúa como tú y al que no actúa como tú. Y hay un versículo que me encanta del capítulo 12, que es el 25, dice, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan un mismo cuidado el uno por el otro. El versículo 26 dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Bueno, también debo reconocer que me encantó eso la canción, el cuarteto que acaban de colocar para una persona por allá por el otro lado del charco, como dicen algunas personas, y es que cuando vemos que un hermano de nosotros está sufriendo, si nosotros no sufrimos, no somos parte del cuerpo. Si nosotros no nos unimos en sentimiento con esa persona que está sufriendo, que está padeciendo, no somos parte del cuerpo. Y necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con su hermano. ¿Recuerdan aquella vez cuando Dios le pregunta a Caín, oye Caín, ¿y tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Nosotros podemos tener dos opciones, o actuar como Caín, o actuar como la parábola del buen samaritano. Como Caín o como el buen samaritano, que el buen samaritano se encuentra con una persona que ha sido herida y no le importa de qué nacionalidad es, no le importa de qué edad es, no le importa lo que pensaba, lo que comía, lo que escuchaba, le ayudó, lo llevó donde una persona que lo cuidaba y le dice, mira, cuídalo, lo que gaste me lo anotas a mi cuenta que yo pasaré de nuevo y lo pagaré. Nosotros podemos tener la actitud de Caín, que no nos importa nuestro hermano, o la actitud del buen samaritano, que se importa por un hermano que no conoce y que ese hermano evidentemente representa a nuestro prójimo. Ahora, esta lección que encontramos del cuerpo de Cristo nos da algunos aportes que no podemos pasar por alto. En primer lugar, la iglesia de Dios debe incluir y no excluir. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Número 2, cada uno de nosotros tiene una función necesaria. ¿Qué significa esto? Que si no nos encontramos en un lugar donde no estamos sirviendo, es porque tal vez no hemos encontrado ese propósito que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito con el cual nacimos para servir, donde nos sentimos felices, donde nos sentimos realizados, y allí Dios quiere que estemos nosotros. Pero lamentablemente a veces hay personas que son un poco testarudas y he visto personas que no saben cantar, que viven cantando, que no saben estar en la puerta para dar la bienvenida y ahí están, pero son buenas haciendo otras cosas y no reconocen sus dones y talentos. Bueno, el problema está en cómo nosotros, con tacto, podemos orientar a esas personas, no decirle que no sirve para cantar, ¿vale? Sino orientarlas a que encuentren su don, a que encuentren su talento, a que encuentren ese lugar donde pueden servir y pueden ser felices. Porque yo debo reconocer que a mí me encanta cantar, pero no sé cantar. Ahora, yo podría, y lo intenté mucho, pero reconozco que no sé cantar. Entonces, si subo al púlpito a cantar, soy infeliz porque sí que lo estoy haciendo muy mal. Entonces prefiero cantar en la ducha. Prefiero cantar en la ducha, que nadie me escucha, solo me escucha Dios y soy feliz con eso. Pero yo entendí que ese no es mi lugar. Entonces, debemos entender cuál es nuestro lugar, dónde somos necesarios y dónde Dios nos puede ayudar. Ahora, otro aspecto importante es que no se puede suponer que todos los miembros son iguales.
cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene un lugar de acción, un rango de acción. Me encanta, yo estudio con 4 compañeros, somos 4 compañeros en teología, y los 4 somos totalmente diferentes. Y cuando comenzamos a estudiar, nosotros sentimos que en algunos años de teología o en algunos lugares había cierta competencia entre los compañeros. Pero nosotros llegamos a la reflexión de que nosotros 4 somos totalmente diferentes. Tenemos atributos diferentes, nunca vamos a llegar a las mismas personas, vamos a llegar o nuestro campo de influencia es totalmente diferente. Entonces, competir entre los hermanos no tiene propósito, no tiene lugar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios. Y por eso dice que somos un cuerpo. Somos 4 personas, está Ender, Albino, Elvis y yo. Yo sé que Elvis es una persona así que está imbuida en las ideas. Albino es una persona que le gusta las misiones. Ender es una persona que le gusta el contacto directo con la gente. Y yo, bueno, soy muy particular. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que si competíamos entre nosotros, lo que íbamos a hacer era chocar y no íbamos a crear ningún fruto. Así que nos dimos cuenta que la única forma de crecer era apoyándonos entre nosotros. Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos que la mano no hace la misma función que el pie, de hecho la mano derecha no hace la misma función que la mano izquierda. Aunque son muy parecidas, no hacen exactamente lo mismo. Por ello es necesario entender que nosotros no podemos compararnos con nuestro compañero, no podemos compararnos con nuestro hermano, ni con nadie dentro de nuestra iglesia, porque cada uno de nosotros tiene un plan especial. Y ahora esto termina la idea termina con la frase se complementan. O sea, el cuerpo complementa, cada órgano complementa al otro. El corazón por sí solo no puede vivir, o bueno, tal vez podría estar vivo por algún momento, pero cuando el corazón se conecta con el cerebro, cuando el corazón se conecta con el hígado y todos los órganos se conectan perfectamente, entonces se forma el milagro de la vida. La única forma que en la iglesia exista vida espiritual es que todos los órganos se conecten y estén trabajando juntos. Y me encanta porque este es el mensaje que Dios quiere darnos a través de esta lección de Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. La iglesia es un cuerpo y es un cuerpo que debe trabajar en unidad. Así como hablamos del sembradío, que el sembradío, bueno, eran muchos árboles que estaban sembrados, que parecía que todo estaba perfecto, a la misma distancia, con la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de luz. Sin embargo, si nos ponemos a evaluar y somos honestos, tal vez no le llega la misma cantidad de agua a todos los árboles. Tal vez el sol le pega de manera diferente a todos los árboles. Tal vez la tierra que está a 10 metros allá no es la misma tierra que se encuentra aquí. Lo que indica que cada uno de nosotros tiene una realidad totalmente diferente. Y como tenemos una realidad totalmente diferente, vamos a tener una forma de comprender la vida, una forma de actuar, una forma de pensar y una forma de vivir totalmente diferente. Por eso creo que es tan importante este concepto, porque nos ayuda a entender que la iglesia no excluye, sino que incluye. Cada uno de nosotros cumple una función necesaria, aunque no somos iguales. La iglesia, todos los hermanos deberíamos complementarnos y el cuerpo lugar no tiene lugar para miembros inactivos. Si tenemos un órgano que no funciona, tenemos un problema y tenemos que ser operados. O sea, en la iglesia todos deberíamos trabajar. Por ello es importante tratar de conseguir nuestro lugar de acción. Muchas gracias, familia. Pues estamos de vuelta después de esta primera reflexión que bueno, nos ha hablado de la diversidad. Podríamos decir que este es un discurso que está muy de moda hoy en día, la diversidad. Lo que pasa que Miguel lo ha centrado de una manera que ya no está tan de moda, Miguel, te voy a decir lo que has dicho y no es tan actual. ¿Por qué? Porque hoy es la diversidad, acéptame tal como soy. No importa cómo sea, no importa cuál es mi objetivo, acéptame tal como soy. Y Miguel, si yo no te he entendido mal, lo que me has dicho es
que el líder es Cristo, porque nos has hablado de un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo, y unos órganos que son diferentes, unos dones que son diferentes, pero todos trabajando con un mismo propósito, ¿verdad? Y es algo que deberíamos reflexionar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy trabajando para Cristo o estoy trabajando para mí? ¿Acepto la diversidad que hay en la Iglesia? Bueno, pues con todas estas preguntas que Miguel nos ha ido lanzando a través de su reflexión, pues os invito también a ir contestándolas. Somos plurales, aceptamos los ministerios del otro. Una cosa que decía Miguel que a mí me hacía mucha gracia: ¿hago lo que me gusta o lo que debo hacer? Porque hacer lo que te gusta y cuando no es tu don, para ti puede ser un gusto, pero para los demás puede ser un poco molesto. Así que ahí estamos. Esther, ¿qué opinas de este tema en general, lo que nos ha dicho Miguel? Es un tema que a veces me resulta hasta divertido, ¿no? Pero todo depende de cómo lo planteemos. Mientras estaba hablando Miguel, yo estaba tomando nota de alguna pregunta que me hago yo, ¿no? Sí, porque tiene que ver con la parte polémica del asunto, y es, ¿qué parte del cuerpo eres tú? Sí, porque hay gente que olvida que el cerebro es el de arriba. Y claro, el tema es que a veces a lo mejor hacemos una muy mala comparativa claro, la Biblia es simbólica, ¿de acuerdo? Entonces nos habla de un cuerpo, nos habla de las funciones del cuerpo. Y yo creo que los seres humanos estamos muy orientados en saber, oye, yo seré un corazón, oye, yo seré un dedo meñique, oye, yo seré el hígado. Entonces, claro, como nos encanta hacerlo todo en gradación, pues claro, buscamos a ver si yo estoy más arriba, ¿no?, del cuello, o estoy más abajo, o tengo alguna otra función. Nuestro cuerpo está lleno de órganos, está lleno de células. Yo comentaba esta semana con el fisioterapeuta al que acudo que el cuerpo tiene kilómetros, ¿no?, de sistemas y litros, ¿no?, de cosas. Él me decía que la microbiota, por lo visto, pesa como 2 kilos, ¿no? Es una cosa increíble. 2 kilos, ¿eh? Nuestra microbiota, si funciona bien, tenemos 2 kilos en el cuerpo de bacterias y de cosas diminutas que andan por ahí revolucionadas. ¿Qué parte del cuerpo eres tú? Porque si alguna de esas células no la tienes, tu cuerpo funciona bastante mal. Creo que hay bastante competición a ver qué parte del cuerpo soy yo y a ver si me toca cerca del cerebro o no. Y termino con otra idea paralela a esta, ¿no? Miguel nos habla de algo muy importante. Esto es muy importante, el tema de la imitación, ¿de acuerdo? Que quieras imitar a otras personas. Está basado en ese otro problema. Si tú crees que la parte del cuerpo que te ha tocado, comillas, no es suficientemente valiosa, intentarás ir trepando por el cuerpo a ver si vas llegando al cerebro, ¿no? Y el modelo no son otras personas, escribía yo aquí. El modelo es Jesús. De manera que cuidado con esto, porque en cuanto empezamos a compararnos, la cosa va mal. Pues, Juanfra. Pues es que gracias, Miguel. Yo también he anotado aquí algunas cositas y es que da para mucho lo que tú has planteado, ¿eh? Porque fíjate lo que evocabas en Esther. ¿Qué seré yo? ¿No? un pelo por ahí perdido en el cuerpo, ¿no? Que a veces se cree que es una neurona. Y sin embargo, yo, escuchándote el tema de la diversidad, evidentemente, Dios es el Dios de la diversidad. Nos creó diferentes y nos creó únicos. No hay ningún otro Juanfra, para bien o para mal, en el universo, como no hay ni Richard, ni Miguel, ni Esther, ni José. Menos mal, ¿verdad? Menos mal que no hay más Richard. Deja que con uno ya tenga suficiente. ¿Qué Dios tenemos tan maravilloso que es capaz de pensar en cada uno de nosotros de manera diferente? Pero junto con el tema de la diversidad, hay un peligro que yo creo, no sé, en la distancia, que a mí me viene un poco, a ver si soy capaz de verbalizarlo o compartirlo con vosotros. La diversidad forma parte de nuestra realidad y más que nunca hoy en el discurso, ¿no? Se nos insta a aceptar al diferente, a ser inclusivos con todo lo que sea, ¿no? La diversidad está en nuestra boca, pero yo creo, incluso el libro de Apocalipsis nos habla de que Dios, cuando reúne al final de los tiempos a su pueblo, es un pueblo que está lleno de naciones, de tribus, de pueblos y de lenguas, o sea que es muy diverso, muy heterogéneo. Está en Apocalipsis 7, 9. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que, sin embargo, nuestra cultura de hoy, tan moderna, parece que incluso la propia diversidad se convierte en el fin, olvidando a veces que a quien hay que venerar no es a la propia idea de la diversidad, sino a quien hizo la diversidad. Y a veces
lo que hacemos es exaltar tanto la diversidad que lo ponemos por encima de cualquier otra cosa. Lo digo porque, escuchándote, Miguel, el tema de la diversidad tan importante, tan necesaria en caminar, a la vez debía ir unido, o a mí se me ocurre, el tema de la unidad. ¿Cuánto hincapié se hace tanto en ser diverso como en ir unidos? Y es lo que a veces yo creo que nosotros en nuestras iglesias a veces chirriamos, o manejamos en un polo o nos manejamos en el otro. Conjugar estos dos elementos de la misma manera, como ser uno en Cristo, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo acéptame como soy, ¿no? O tengo que aceptar al otro como es. Y no podemos ser los dos tan diferentes uno en Cristo. La idea de Dios también es caminar por ahí y explorar por ahí. Sin embargo, yo creo que a veces nos cuesta, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos también ese riesgo y ese desafío por delante. Disculpa, si me permites, sabes que me llamó la atención porque lo que estás mencionando, normalmente en el versículo, en los versículos que estaba tratando de encontrar cuál era el versículo, sin embargo, no lo tengo, es que son muchos versículos. Vale, pero en 1 Corintios 12 justamente dice, aunque hay variedad, todos deberían trabajar unidos, justamente el concepto. Ahí está. O sea, Claro, porque claro. somos un cuerpo. Ya el concepto del cuerpo o la figura del cuerpo habla de una unidad aún en medio de esa diversidad que nosotros tenemos. Claro, por eso el apóstol dice, y si el pie va por libre, o si el ojo quiere hacer lo suyo, o tal, y claro, hablamos de esa realidad que también está entre nosotros y que muchas veces queremos hacer nuestra guerra, cada uno en solitario. Richard. Es cierto que somos únicos y a mí eso hace que yo tenga valor, que tú, Miguel, tengas valor y que cada uno de nosotros tengamos valor, sobre todo valor para Cristo, porque no hay otro como nosotros. Por eso Él nos aprecia tanto, nos quiere tanto, por eso desea tenernos, porque cada uno de nosotros somos distintos. Eso es lo que debiera de darnos valor unos con otros. Somos importantes para nuestro Señor porque no hay otro que sea igual que nosotros. Sin quererlo has estado hablando de tolerancia, porque no solo hablamos de diversidad, hablamos de tolerancia. Y fijaros, yo por lo menos no he encontrado a nadie que diga yo soy intolerante o yo soy racista. El otro día hablamos del racismo. Yo no he encontrado a nadie. Todo el mundo se considera plural, abierto, tolerante. Bueno, una cosa es lo que te consideres y otra es lo que seas, ¿vale? Justo, y ahora te voy a tirar un cable a ti a tu favor, Juanfran. Mira, me siento un privilegiado, tíramelo. Hemos empezado hablando esta mañana de la música, habíamos puesto esta música de este cuarteto. A mí me gusta este tipo de música, pero claro, yo llevo 43 años en la iglesia, ya mi oído se ha hecho a este tipo de música. Pero a veces no somos tolerantes, por ejemplo, con la música. O escuchamos otro tipo de música y nos chirría, la criticamos. No pensamos que a veces, en gran medida, por ejemplo, este espacio no está dedicado para la gente que es adventista, sino para la gente que no conoce la iglesia adventista, que sea una ventana abierta para que conozcan qué creemos y qué hacemos. La gente que está acostumbrada a otro tipo de música necesita conectarse con otro tipo de música. Entonces, mi intolerancia hace que, como a mí esto es lo que me gusta, el resto lo rechazo. Y no aprendemos a sumar. Porque lo que tenemos que hacer, y José hablaba de ello, es un objetivo. Mi objetivo es, todo el cuerpo está unido con un objetivo: predicar a Jesús, traer la gente a los pies de Jesús. Y hay que utilizar distintos medios, distintos métodos, distintas músicas. Hay que aprender a ser tolerante en aquello que a mí no me cuadra, pero que sí que tiene su objetivo. Tú nos hablabas, Miguel, de los 4 compañeros, ¿verdad? Cada uno enfoca el ministerio de una forma distinta, llega a personas distintas, llega a sitios distintos, donde no llega uno, llega el otro, ¿vale? Si sumamos, llegamos a mucha gente. Si competimos entre nosotros, tu forma de llegar a mí no me gusta, con lo cual yo no voy a llegar a ciertas personas. Pero es que a veces lo que hacemos es competir y pisar al contrario, ¿vale? Piso la idea, piso lo que sea, porque no me gusta, y entonces, ¿a quién estoy privando de Jesús? ¿Le estoy privando al otro que no le permito trabajar, o estoy privando a las personas que no llego a darles a Jesús? Tu mensaje no solo es de diversidad, tu mensaje es de tolerancia.
tenemos que ser tolerantes. A veces, en esa discusión que nos traemos unos con otros, de qué parte soy, en vez de centrarnos, soy un privilegiado, formo parte del cuerpo de Cristo. Nos ponemos a pelear y decidimos qué parte somos. Tú eres una uña del dedo y yo soy el corazón. Es verdad que la cabeza es Jesús, pero sin el corazón esto no funciona. ¿Verdad? Y no sabemos qué parte somos, si es que nos da igual. Somos parte de ese edificio que Jesús está construyendo. Como decía ahora mismo Juanfran, a mí me da igual ser un pelo en el cuerpo de Cristo, porque también tiene su utilidad, ¿vale? Cuando nos juntamos miles o millones de pelos, no quedan las cabezas como la mía, queda una cabeza elegante, bonita, ¿verdad? Todos en el cuerpo de Cristo tenemos nuestro lugar. Somos útiles y privilegiados por ser parte del cuerpo de Cristo. No sé por qué nos empeñamos en querer ser el corazón, en querer ser esa parte insustituible, en querer... porque lo que nos hace cuando hacemos eso y cuando nos ponemos a pelear con otros, nos hace que nos excluyamos del cuerpo o que seamos un tic. ¿Habéis visto que es esa parte que da por libre? Cuando uno tiene un tic en el ojo, ¿verdad? Y el ojo te tiembla o te tiembla la mano o te tiembla lo que sea. Qué incómodo es, molesta a todo el cuerpo, te impide trabajar a gusto. Eso es a veces lo que somos. Cuando yo quiero ir por libre, cuando quiero ser esa parte del cuerpo independiente, que me creo que valgo más que por los demás y me convierto en un tic en el ojo y se me va moviendo el ojo solo ahí, estoy molestando a todo el mundo, estoy impidiendo que se haga la obra. Aprendamos tolerancia, que nuestra diversidad es importante, que no sabemos qué parte somos del cuerpo de Cristo ni lo necesitamos, porque somos solamente privilegiados por formar parte de ese cuerpo, y sirvamos allá donde seamos, porque lo importante es servir y extender el evangelio a los demás y dejar de competir en una carrera que ya Pablo nos lo dijo. Lo importante no es llegar el primero, lo importante es llegar, y a veces eso se nos sigue olvidando y luchamos por ser el primero y el más importante. Y aquí, en la iglesia de Cristo, no en la iglesia que cada uno tenga, en la de Cristo, eso no es ni vital ni importante. Muy bien, pues después de este último sermón del pastor Richard, hay que ver, lo ha centrado todo. Mira, fíjate que daría para mucho si deberíamos hablar a veces de esa parte tan desconocida, tan abarcante que es el ombligo. Hay cuerpos que solo trabajan para su ombligo, ¿no? Y a veces no la cabeza. Decía Joaquín en el chat, me parece que el problema es que todos añoramos ser cabeza, ¿eh? Y es verdad, muchas veces todos queremos ser un único órgano. Yo le diría a Joaquín, sí, y muchos otros ombligos. Siendo que el ombligo es simplemente una cicatriz, ¿verdad? Bueno, pues te agradecemos, Miguel, la reflexión de esta mañana, el debate que has generado y que seguramente se instalará en nuestras cabezas y que tendremos este run run, porque es una cosa que suele pasar mucho en la iglesia en casa, que las cosas que se hablan a primera hora de la mañana, al final en la zona mixta siguen saliendo todavía. Sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te convocamos para una siguiente ocasión y ahora pues damos paso a nuestra escuela de Biblia. Gracias, Miguel.